Para mí México había sido un país relativamente pacífico, de violencias soterradas o contenidas, una infancia en la época del PRI, un país muy autoritario, pero que contenía precisamente esas violencias. El poder, la violencia y México son piezas angulares de las historias de Jorge Volpi. Pero para su libro Partes de Guerra, el aclamado escritor escogió un nuevo escenario, la frontera que separa su país de Guatemala. En la localidad de Frontera Corozal, Jorge Volpi nos cuenta una muerte ficcional basada en sus propias investigaciones sobre los niños asesinos, y en esta novela policíaca, los detectives son neurocientíficos que tratan de entender los orígenes de la violencia. Durante la última edición de la Feria del Libro de Bogotá, conversamos con él de su proceso de escritura, de sus obsesiones literarias y de sus esperanzas para México. No repetición, garantías. Jorge Volpi, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Encantado de estar aquí. Un pueblo mexicano a la frontera con Guatemala, adolescentes asesinos, neurocientíficos un poco pedantes y la búsqueda del origen de la violencia en los demás y en sí mismo. Esos son los ingredientes principales de tu última novela, Partes de Guerra. Y se siente que con esta historia lograste desarrollar temas complejos de manera completa, mientras que cuentas que fue el libro que más rápido escribiste. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, la verdad es un libro que es producto de la pandemia. Antes de eso me había costado trabajo tener tiempo para escribir los últimos años, pero bueno, de pronto en el encierro pude escribir una novela y un libro de cuentos que han aparecido ahora pues uno tras otro. Y tenía la obsesión de mucho tiempo, por un lado, de escribir una novela con neurocientíficos como protagonistas, y por el otro también me había interesado mucho el tema de los niños violentos, de los niños que pueden convertirse en asesinos, y de pronto en la pandemia me pareció que esas dos historias podían unirse en una misma novela. Y explicas que la neurociencia hace parte de tu vida desde hace mucho tiempo, es un tema que te interesa desde hace mucho tiempo. Entonces, dado el hecho que las almas científicas suelen investigar y prepararse mucho, cuéntanos cómo te preparaste para escribir este libro. Bueno, en efecto, llevo varios años investigando, leyendo, encontrándome con neurocientíficos y con temas de neurociencia. Escribí un pequeño libro sobre neurociencia y literatura que se llama Leer la mente hace unos años, he dado varios cursos y ahora estoy volviendo a escribir sobre temas de neurociencia y literatura. Entonces creo que pues, todos esos años, digamos, de lecturas, de encuentros, de diálogo con neurocientíficos, terminaron por reflejarse en esta novela. ¿Y cómo empezaste a leer mucho sobre justamente este tema de los niños violentos? ¿Miraste documentales? No sé, ¿cómo fue? También es algo que me había obsesionado por alguna razón desde hace mucho, entonces iba siguiendo casos a lo largo del tiempo. Entonces, más que investigar para esta novela, igual fue como un proceso de muchos años de ver casos reales en México y en otras partes, y a partir de ahí, pues ya imaginar este caso concreto. Este caso acontece en un escenario bien particular, Frontera Corozal, un territorio atrapado entre México y Guatemala y que hace parte del camino de los migrantes que sueñan con subir hasta Estados Unidos. Es un lugar que ya conocías. ¿Por qué lo elegiste para Partes de Guerra? Bueno, tengo que decir que fue casi casual. Yo quería simbólicamente que la novela pasara en la frontera sur y no en la frontera norte, que para México ha sido siempre tan simbólica y donde los mexicanos siempre hemos sido un poco víctimas, frente a la frontera sur que se ha convertido en un lugar de paso muy fuerte para migrantes centro y sudamericanos e incluso de otras partes, en donde ahora México se convierte en parte de la política migratoria de Estados Unidos, con expulsiones, con encierros, con maltrato y violaciones de derechos humanos. Entonces quería que fuera esa frontera y luego quería simbólicamente que fuera el otro río, no el río Bravo en el norte, sino el Usumacinta, que divide México de Guatemala en el sur. Entonces no, lo escogí un poco al azar, estaba viendo qué pueblos y lugares había En la frontera. en la frontera. Elegir. Dudé entre unos, finalmente elegí este casi por eufonía del nombre, y luego pensaba ir ahí antes de escribir la novela, pero justo vino la pandemia. Entonces terminó siendo al revés, escribí el libro y luego fui a Frontera Corozal y ahí pues me tocó ya confrontarme con la realidad, confirmar algunas cosas, corregir otras, en un lugar que no deja de ser muy interesante.
la atmósfera de este lugar, ¿cómo la imaginabas durante la pandemia mientras estabas escribiendo, cuando llegaste allá? ¿Cómo te sentiste? ¿Fue cerca de lo que habías Hubo escrito? muchas cosas que se parecían. O sea, yo, por ejemplo, imaginaba cómo serán los niños, que era quizá lo que más me intrigaba, en este lugar. Un lugar que está muy lejos de cualquier centro urbano, un lugar relativamente pobre, con muchas carencias, y al mismo tiempo donde en nuestra época todos los niños parecen estar conectados con el centro del mundo a través de los teléfonos celulares, de las computadoras de bolsillo, que seguimos llamando así. Y lo imaginé así, y en efecto, en cuanto llegué, una de las primeras imágenes fue ver este pequeño pueblo donde solo está pavimentado la escuela pública. Todo lo demás es en terracería, donde las casas, la mayoría son de madera, de lámina, donde hay animales domésticos por todas partes. O sea, que tiene un aire de pueblo remoto, pero donde de inmediato vi a dos niñas de las edades de mis protagonistas, cada una con su teléfono inteligente. Pues claro, eso fue, digamos, de confirmar. Y luego, bueno, partes geográficas, partes del habla que tuve que corregir ya estando en el lugar. Para los lectores que no son mexicanos o que tal vez no conocen tan bien el contexto de extrema violencia que vive México, pues tu novela trata de este tema de manera muy clara y muy directa. En el libro hablas de la violencia en México como de una epidemia y también hablas de esta guerra que no llamamos guerra por las cifras que podrían ser lo que tú dices, cifras de una guerra civil. ¿Crees que hay una solución a esta situación en México? Yo siempre creo que debe haber soluciones. Yo no creo que los mexicanos o los colombianos seamos más violentos que el resto del mundo. Ha habido épocas de calma, épocas de violencia, sociedades que han sido muy violentas, como Francia o España, y que luego se han convertido en sociedades pacíficas, y igualmente puede pasar al revés. Entonces yo espero que logremos, no sé si en mi generación o la siguiente, cambiar las condiciones para que México vuelva a ser una sociedad mucho menos violenta. Y uno de tus personajes al principio del libro incluso dice, como científicos estamos obligados a hacer algo por este país. ¿Tú como escritor, como artista, sientes también esa obligación? Pues sí, también la he sentido. Los últimos 10 años en México estuve trabajando en áreas públicas, culturales. Me parece que la cultura es efectivamente un derecho para todos y que además puede tener una incidencia poderosa en la sociedad. Ese fue el trabajo que desarrollé durante esos 10 años, primero en el Festival Cervantino, luego en la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahora estoy de vuelta viviendo en España de nuevo, pero sigo convencido de que la literatura y el arte es un instrumento de transformación social. Bueno, Partes de Guerra es un libro sobre el origen de la violencia, pero también sobre sensaciones y sentimientos, la lucha entre el cerebro y el corazón. Por ejemplo, tiene un lugar central a través del dicho, el corazón tiene sus razones que la razón ignora. Estas metáforas, estas imágenes, ¿te ayudan cuando estás escribiendo? Sí, esta es una novela que fue para mí muy emocional, la escribí muy rápido, menos intelectual que realmente emocional, y creo que eso se nota en el libro y es parte central también del tema del libro. Es una novela sobre, yo sentí, sobre la lucha contra el olvido, el nuestro y el de nuestros seres queridos. No quiero contar toda la trama del libro, obviamente, eso lo dejo para los lectores, pero al final del libro tu narradora dice esta frase: te rescató de la muerte porque no hay fuerza más poderosa que el olvido. Jorge, ¿sientes que la literatura es tu manera de luchar contra el olvido? Sí, la literatura, además de otras funciones, tiene la de luchar contra el olvido. No estamos programados para recordarlo todo. Está hecho, el cerebro necesita el olvido para poder seguir funcionando y para poder seguir sobreviviendo. Y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de memoria, sobre todo en casos de violencia extrema como las que se viven en México o en Colombia. Muchas gracias, Jorge. Encantado. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros, hay más cultura en France 24 y france24.com.